y yo. No sé si es con todo, pero yo la escucho totalmente entrecortado. Si quieres, apagas el video y reproduce solo el audio para ver si ocupas menos ancho de banda y se escucha mejor. Creo que sin querer estás apagando el micrófono en algunos momentos, Mayrita, porque me sale aquí como que se corta. Bienvenida, señora Betty, bienvenido. Bienvenida, señora Socorro, ¿cómo están? Bienvenido, Peri, también se acaba de unir. Dios les bendiga. Qué bueno que se pudieron unir. Amén, amén, muchas gracias. Saludos a todos. Gloria al Señor. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Amén, amén. Sí, entonces, bueno, vamos entonces a seguir. Pongamos nuestros corazones, nuestras almas, nuestras vidas enteras en las manos del Señor. En este momento pues pongamos en toda disposición para poder orar, para poder hablar con el Señor y que sea Él quien prepare nuestro corazón para esta noche, para que pueda preparar también nuestros oídos, nuestra alma, todo nuestro ser, para escuchar cada una de las cosas que se nos quiere decir el día de hoy y todo eso se haga vida en nosotros. Entonces, bueno, ahora los dejo con Joanita. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo no colocarnos en esta noche en la gracia de Dios a través de su Espíritu Santo? Por eso quiero invitarlos a que me acompañen en este momento a hacer un pequeño canto al Espíritu de Dios, a ese Rúa. Muchos no sabemos esta canción. Y si se la sabe, en ese lugar en donde estás, te invito a que puedas cantársela al Espíritu de Dios, porque no es el sonido ni la fuerza, sino el Espíritu. Para que de esta manera vamos a preparar el corazón para ese Espíritu Santo que quiere venir a hacer obra en nosotros. Sama, por favor. No es el poder ni es la fuerza, sino el Espíritu de Dios. No es el poder ni es la fuerza, sino el Espíritu de Dios. Dile Rúa.
Rúa. Dile Rúa. Rúa significa soplo de Dios entre el pueblo de Israel. Y por eso en esta noche quiero invitarte a ti, hermana, a ti, hermano, a ti, hija de Dios, a ti, hijo de Dios, que puedas pedir el soplo de Dios en esta noche, que puedas pedir el soplo de Dios en este día, y que puedas pedir el soplo de Dios en tu corazón, en mi corazón y en tu corazón. Ven soplo de Dios sobre nuestras vidas. Ven soplo de Dios en nuestro corazón. Ven soplo de Dios a hacer nueva todas las cosas. A regalar ese aire puro que viene. A regalar el aire purificador de nuestras vidas, que necesitamos de este aire, que necesitamos de tu rúa, de ese soplo divino, de ese soplo que viene a refrescar, a regalar nuevas gracias, a saciar el cansancio que hay en nuestro ser. Por eso, Espíritu de Dios, hoy estamos con ese soplo divino, con ese soplo que regalaste a tu hijo San Pablo, para que pudiera, con el impulso de tu Espíritu, pudiera procurar y anunciar con celo y con poder, que vienen de ti. Hoy, Espíritu Santo, entregamos nuestro corazón en este momento al Espíritu de Dios, y que sea el soplo de Dios, que sea ese soplo de Dios pasando en tu corazón, que sea ese soplo divino en ti. Así sientes escalofríos y sientes incluso una sensación que te apodera todo tu ser. Es el Espíritu de Dios que viene a gobernar, es el Espíritu de Dios que viene a soplar en nuestras vidas, a soplar en nuestro corazón y a preparar. Gracias, Espíritu Santo. Y hoy te entregamos con un soplo que sale de nuestros labios, nuestro corazón. Por eso quiero invitarte a que puedas soplar en símbolo de ese Espíritu que sopla tu corazón, que puedas soplar. A la cuenta de 3 vamos a soplar. Y con esa simbología, el Espíritu Santo que llega a nuestro corazón. A la cuenta de 3 vamos a soplar. 1, 2, 3. Vamos de nuevo. 1, 2, 3. Soplo de tu Espíritu. Y así de esta misma manera vamos a colocar nuestras manos hacia adelante y le voy a pedir al hermano Gregory que por favor encienda su cámara. Y vamos a extender nuestras manitos y vamos a orar a Dios. Vamos a pedirle al Señor por nuestro hermano Gregory, que en este momento le corresponde ese anuncio. Espíritu de Dios, a tu ven a tu mente, su pensamiento, su corazón, y prepáralo para que Él pueda dar este anuncio con poder, como lo daría San Pablo.
porque tú, Señor, nos enseñaste a través de San Pablo ese anuncio, ese celo y esa gracia de dar y de poder dar todo con todo corazón. Queremos conocer un pedacito o gran parte de lo que tú tienes para mostrarnos desde ese anuncio enamorado de San Pablo. Bendice a Diego, acompáñalo y con tus palabras, sean palabras de poder, palabras que vengan de ti. Úsalo como instrumento de tu amor y amén. Amén. Vamos, Amén. siga soplando, Espíritu Santo, en Greglo, porque tú lo has escogido hoy, instrumento tuyo, Señor. Siga ese Espíritu Santo derramando sobre él, sobre su familia. Ven, Espíritu Santo, ven a cada uno de los que estamos reunidos hoy, especialmente Greglo. Rúa, Señor, ese soplo, Espíritu Santo de vida, ese espíritu de amor, ese espíritu de sabiduría, entendimiento, siga derramando, Señor, en todo lo que estamos hoy reunidos. Amén, amén, amén. Buenas noches, una vez más, queridos hermanos, qué bendición poder estar con ustedes. Me siento apenado de que ayer no pude estar en este especial de San Pedro, pero estaba en otro servicio que por otra plataforma y pues estamos en un retiro y terminamos muy tarde. Cuando terminamos ya habían ustedes finalizado, por eso no pude estar. Me gustaría un poquito que dos, tres, con libertad, unos tres, encendieran el micrófono y compartieran del tema de ayer de San Pedro, qué fue lo que más le llamó la atención. Así como para yo saber de qué hablaron ayer, porque como no estuve, me gustaría escuchar un poco qué fue eso que más te llamó la atención el día de ayer. ¿Me escuchan? No sé si me escuchan. Sí, se escucha, Gregory. Sí se le escucha. Bueno, gracias, Lore. Alguno que se anime y mi internet está muy lento. De hecho, tengo la cámara prendida y a veces pues, veo que sale mi cámara, otras veces no, y a veces veo algunos, pero el que pueda activar su micrófono y compartir muy brevemente qué fue lo que más le llamó la atención de la noche de ayer de San Pedro. Como que ninguno estuvo ayer. Bueno, voy a animarme yo. Era ver cómo San Pedro tenía un antes y tenía un después, ¿no? Como un antes del encuentro, de su encuentro con el Señor, y el después, ¿no? Y cómo el Señor le vuelve la dignidad a Pedro al llamarlo de Simón, cambiarle su nombre a Pedro. Con eso me quedo del día de ayer. Ayer la verdad el internet tampoco me dejó ingresar mucho, pero es la parte que más me quedo de lo que decía Gabriel Luque ayer. Ok, Samay, muchísimas gracias. ¿Alguien más, por favor? Hola, buenas noches. Uy, Buenas noches, venía de Eucaristía y yo, corra. Bueno, pues la verdad me quedó muchísimas cosas. Yo lo compartí igual la noche, pero también estaba pensando en esto de cuando salí de la Eucaristía, que yo venía corriendo. En otras yo digo, ay no, pues o sea, hoy no entro al grupo de oración, o sea, porque igual ayer estuve, ya vengo saliendo de Eucaristía, ¿verdad? Pero me pongo a pensar como que en ellos, en Pedro, incluso en Pablo y San Pablo, que no se detuvieron, o sea, nada los detuvo, ¿me entienden? O sea, como que a pesar de las dificultades y lo que sea, siempre estuvieron así como yo, córrele, ¿no? Córrele. Y también me pensaba que recuerdo mucho cuando fui a la misión 2019, ¿verdad?
allá en San Antonio, que yo pasar el puente, uy, no, yo me voy a regresar, los guardias, la gente, o sea, fue una locura. Y yo decía, ay, no, yo regreso mejor para Cúcuta, porque no, muy complicado esto. Y pensaba en eso, en ellos. O sea, que tuvieron que ir hasta lugares, hasta otros países, bueno, y no había ni carros, ni nada de eso, o sea, ¿entienden lo que quiero decir? Que me quedo sin aire. Pero bueno, yo quería compartirles, o sea, como que nada los detuvo, porque siempre se llenaron de ese rúa, ¿verdad? Se dejaron guiar por el Señor. Y bueno, y también por los amigos, ¿no? Por los que estaban. Bueno, hágale, Pedro, me imagino. Vaya, vaya, y nosotros lo seguimos. Bueno, me imagino así como nosotros a veces, ¿no? Como que vamos a ayudar a dale, Paolita, así, Gabriel Pareja, así es. Bueno, así me quedo con eso. Gracias, Reni. ¿Alguien más, por favor? ¿Uno más? ¿Hay chance para uno más? Pero bueno, ahora sí, ahora sí. Esto, espere, ahora sí para que me vean. Yo recuerdo ayer que se hablan como de 3 cualidades, que era como el sí de Pedro, o sea, el haber aceptado el llamado de nuestro Señor. Creo que el otro era su dedicación y no recuerdo muy bien el último, pero hablábamos mucho, o sea, hacía mucho el énfasis de que era la decisión de Pedro de corresponder ese amor. O sea, de que decíamos que, o decía, no me acuerdo cómo se llama, Duque, el apellido de Duque. Esto, decía que en Pedro siempre estaba constante la pregunta que Jesús le hacía de ¿me amas? Y yo recuerdo, ayer quería hablar, quería comentar, pero pues había una fiesta acá al lado de mi casa y no, el ruido no me dejaba. Pero yo decía, es que Pedro todo tiempo estuvo como pensando en corresponder este amor que Cristo le daba. Incluso hasta el momento de su muerte que se cuenta que él no quiso morir como Jesús, sino de cabeza, porque él no se sentía digno de morir de esta manera. Entonces él todo el tiempo, después de esa decisión y que el Espíritu Santo estuvo con él en muchos tiempos, tuvo esa apertura y ese compromiso de él a corresponder el amor de Dios. Y eso es lo que más me quedó en la noche de ayer. Muchas gracias, Carlos. Dios le pague. Y sí, qué hermoso ver todo eso de cómo el Señor, ¿no? Entonces, bueno, ya para ir comenzando con el tema de hoy, ayer hablamos de San Pedro, hoy vamos a hablar de San Pablo, porque estamos celebrando un especial de San Pedro y San Pablo. Me gustaría volver a hacer otra pregunta y podrían responder los que no han contestado o, en su defecto, algunos de los que ya contestó también. ¿Quién era San Pablo? ¿Quién era Pablo? Ya entrando en el día de hoy. Un perseguidor de la iglesia. Un perseguidor de la iglesia. ¿Alguna otra cosita, señor Eduardo, que nos quiera compartir? Sí, como todos, ¿no? Con falencias y deficiencias, pues siempre tenía debilidades. Pablo, pues él era un conocedor de la palabra, un celoso de la palabra de Dios, pero a su vez, a pesar de que era un discípulo de Gamaliel, uno de los matinitas de la época, siempre yo cosas, pero sería que ese soplo de Jesús que le tuvo el caballo para tumbar esa soberbia que tal vez pedía mucho, conocía todo, pero no conocía a Jesús. Dios, Señor. Gloria al Señor, señor Eduardo. Muchísimas gracias. ¿Algún otro que quiera opinar un poco sobre San Pablo? De San Pablo me mira ese antes y ese después. Eso que el Señor puede hacer, ¿no? Cuando uno tiene un encuentro con Él, a veces cuando menos se lo espera, el Señor le sale al paso a uno y es capaz de tumbarlo de la bestia en la que uno ande montado.
Y es tanto que el Señor le puede mostrar a uno y revelar a uno que uno puede dejarlo todo, absolutamente todo por Él. Como decía el mismo San Pablo, todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo. Y eso siempre me ha impresionado de San Pablo, de hombres también como San Agustín y San Francisco, que venían de grandes conversiones de ese encuentro con Cristo, que les muestra el Señor o que ven ellos en el Señor, que los impacta, los enamora de tal manera que son capaces de dejarlo todo, de considerarlo todo basura, con tal de ganar a Cristo. Y a veces me pregunto eso también en mi vida. San Pablo siempre es esa persona que me hace interpelarme a mí mismo. ¿Qué vio San Pablo que no he visto? Y siempre me cuestiono y digo, si él pudo, pues yo también puedo. O sea, Cristo no solamente vino para San Pablo, sino para todos. Él no quiere que ningún alma se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento. Y pues en el tema del amor, como decía Pedro, que si lo amaba más que los otros, pues esto siempre admiro de Pedro, ¿no? Ese me amas más que estos, y amor tan grande debió haber llegado a tener San Pedro por el Señor. Muchísimas gracias, Eladio. Dios le pague y buenísimo el aporte. Queda chance para uno más. No sé si hay alguien que ya haya hablado y quiere volver a hablar, o alguno de los que no ha hablado. Wendy se está apretando los labios como para no hablar más. Adelante, Wendy. ¿No? Ay, no, como le dije en un mensaje, mi papá se encadena. ¡Ajá, mi papito tan lindo! Bueno, yo siempre aprendo de él y de todos ustedes. Imagínense que él, no sé, él al principio se llamaba Saulo. O sea, eso es lo que puedo decir ahorita. Saulo, oriundo de Tarso, y que amaba mucho, pues, como decir, esa religión del judaísmo. O sea, como que era un celo, ¿verdad? Sobre el judaísmo. Es lo que puedo decir en esos momentos. Ya después digo por qué siempre inicio con lo que antes era él. Gracias, Wendy, gracias. Si alguno quería hablar, porque... Sí, claro, eso iba a decir, porque Wendy estaba que se hablaba, entonces darle el chance también a otro, dale, Sandra. Bueno, a mí me llama la atención mucho es que era todo lo contrario a San Pedro, ¿no? San Pablo era culto, era muy instruido. San Pedro era más tosco, era más ordinario, era pescador. En cambio, San Pablo era un hombre muy instruido, muy culto, ciudadano romano creo que era, no me equivoco. Y pues bueno, eso es lo que quería acotar. Muchas gracias, Samuel. Si de repente algún otro quiere opinar, a mí me gusta mucho esto de conversar, de escucharnos, así aprendemos todos. Dele, Gabo. Las cámaras, prenda las cámaras. Bueno, a mí me llama... No, pues que le digo, si le digo que me llama la atención de Pablo, no terminamos la reunión, entonces no le puedo decir todo lo que me llama la atención de Pablo, ¿no? Pero quizás lo que más es que él en algún momento llega a decir que él antes de Cristo era el mejor y el más irreprochable en su religión, en lo que hacía, en lo que practicaba, cumplía con todo al pie de la letra y sin ninguna falta en ningún momento, a pesar de que no era el mayor de todos. Y es ver ese compromiso con lo que cree Pablo, ¿no? Y ver cómo Dios lo llama y transforma ese compromiso para él. Un compromiso que iba lejos de él, pero que igual era comprometido. Cristo lo llama y ese compromiso se desborda en muchísimo mayor con esa conversión que tiene Pablo, ¿no? De ser, yo creo, el mejor en lo que era antes el mejor perseguidor de los cristianos, el más temido, el más odiado, el que a los demás más le corrían, a luego de encontrarse con Cristo quizás ser también el mejor en ese anuncio desde mi punto de vista, ¿no? En esa pasión por ese encuentro con Cristo y por hacer que los demás también se puedan encontrar con Él, ¿no? Muchas gracias, Gabriel. Gabriel comenzó con
un punto muy interesante. No es lo que explicó, pero sí el punto, ¿no? Si nos ponemos a hablar de lo que nos llama la atención de San Pablo, hay tanto que hablar, tanto que decir. Bueno, no sé, algunos. Yo no les voy a compartir esto que compartieron un poquito de Saulo, de la conversión, de qué era, porque eso conocemos y todos estamos familiarizados con él, ¿no? Yo lo que quisiera centrarme y es lo que creo y siento el Señor quiere que les comparta para ustedes hoy, porque es lo que me puso en el corazón, es centrarme en el anuncio apasionado del encuentro con Jesucristo, de ese encuentro, lo que fue para Pablo su encuentro, que es eso que marca el antes y el después, precisamente, como lo decían ustedes. Pero en Pablo no fue algo que sucedió, aconteció y quedó allá atrás. En Pablo toda su vida fue un reflejo de ese encuentro. En todo momento fue un reflejo de ese encuentro. Y fue un apasionado por Cristo, fue un enamorado de Cristo, fue un loco de amor por Cristo. De hecho, hay un autor que explicando el proceso de conversión de San Pablo, el paso de Dios en su vida, habla que Jesucristo en San Pablo, en esa figura vemos la venganza del amor. O sea, cómo Dios se vengó de la persecución que Pablo tuvo con él y lo hizo fue amándolo. O sea, a mí entrar en esa profundidad de cómo Dios entró allí para amarlo y que eso fue lo que marcó su vida para siempre, me llama mucho la atención. Y de hecho San Pablo es un personaje muy interesante porque él se siente último, él se siente un aborto, él se siente que de hecho ni siquiera merece llamarse apóstol. O sea, él es una persona que tenía eso y todo, como ustedes lo dijeron, era el mejor alumno del mejor maestro, como decía el señor Eduardo de Gamaliel, y él era el mejor, y una conducta intachable, todo, pero cuando se encuentra con el Señor considera que todo era basura, es cierto, como lo dijo Horacio. O sea, todo lo que ustedes fueron diciendo fueron pinceladas muy hermosas de San Pablo, pero hoy yo quisiera centrarme en eso, en ese amor extraordinario que tuvo Dios en él. Y quisiera comenzar compartiéndoles primero que nada, para no entrar en la cita del llamado, sino en un momento en que San Pablo, en uno de los 5 momentos que San Pablo narra su encuentro con el Señor, y lo vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 10. San Pablo le hizo una pregunta al Señor en ese diálogo, en ese momento que está, el encuentro de Pablo con el Señor está en Hechos 9, pero aquí Pablo está contando lo que le sucedió cuando se encontró con el Señor, está testificando una vez más, contando su experiencia. Y él le hace una pregunta al Señor muy interesante, que es la pregunta que usted y yo debemos hacernos todos los días y en cada momento. San Pablo le pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres? Se acaba de encontrar con el Señor, acaba de mirarlo cara a cara, lo acaba de tumbar de la bestia o del caballo, como decía ahorita el hermano Eladio. Y él de una vez cuando ya Jesús se le presenta y dice quién es, él le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y en San Pablo vemos que toda su vida fue un constante, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque a todos los sitios, de hecho, en San Pablo escuchamos leer lo que se lee, escuchamos decir de San Pablo, quería ir a tal sitio, pero el Espíritu no me lo permitió. El Espíritu Santo, o sea, una intimidad con el Espíritu Santo tan increíble que en cada momento estaba allí. Pero ¿de dónde partió? De que él desde el primer momento le dijo al Señor, sí. Es uno de los personajes en que, al igual que la Virgen María, vemos el sí en cada momento, en cada paso. De hecho, en San Pablo, a pesar de las adversidades, de las dificultades, yo no he encontrado, no sé si alguno lo ha encontrado, me lo comparte y me lo dice para aprenderlo, pero yo no he encontrado en la Biblia un pasaje en el que San Pablo se eche para atrás, en el que San Pablo se vaya, en el que San Pablo abandone, en el que San Pablo flagele, como lo hizo Pedro, cuando lo compartía, creo que ayer el hermano Gabriel, o no sé si lo compartió, él habla mucho siempre de esa cita, por eso lo digo, pero sé que es la cita que más le apasiona a Gabriel, Juan 21, cuando el Señor va y lo busca y está en Pedro pescando, o en 21:3 más o menos, en ese momento que el Señor va y lo busca. Pedro había vuelto. En San Pablo no vimos eso. ¿Pero por qué? Porque es que en San Pablo siempre fue una respuesta decidida a la misión que fue un sí.
y una conversión al Señor de tal manera que fue sin retorno y que se hizo disponibilidad plena para amarlo y hacerlo amar. El detalle de Pablo fue que una persona tan enamorada de Dios, tan apasionada por Dios, que lo amaba tanto, que lo único que quería era que todo el mundo lo amara, que todo el mundo se encontrara con Dios, que todo el mundo se dejara cautivar por el corazón de Dios. Y en la vida de San Pablo vemos que pueden surgir dificultades, que pueden surgir problemas, que pueden surgir tribulaciones, pero la condición de ser amado por Cristo y la decisión que Él tiene de anunciarlo a todas partes, a todos los lugares, de todas las maneras, eso toma la iniciativa y la totalidad de universalidad de la vida de Pablo. Él está tan enamorado de Él y tan convencido de Él, que no le importa lo que vive, que no le importa lo que pase, que no le importa lo que suceda. Él lo único que quiere es anunciarlo, porque está enamorado de Él, porque es un loco de amor. Su corazón vive, late y palpita por Jesús. Eso es lo único que hace el corazón de San Pablo. Y el amor, cuando es verdadero, se estrena y se mantiene así todo el tiempo. Cuando un amor es verdadero, se estrena y se mantiene. Se estrena y está activo, se estrena y se da. Y en San Pablo vemos eso. Él constantemente estuvo allí, estrenándose una y otra vez, dándose una y otra vez. No importaba lo que le pasara, no importara si los problemas apagaran esa luz, o pareciera que se apagara la luz, que se me apagó ahorita, la tenía prendida y se apagó. No importaba lo que pasara, siempre Él hacía que se mantuviera esa llama encendida, ese fuego encendido. Y esta es la identidad apostólica de Pablo por excelencia, diría yo. No sé, a mí ya lo voy a correr por aquí para que no se me siga apagando, porque creo que al estar hablando fue que se apagó. Pero sí. En el caso de San Pablo, era lo que no importaba, pudiera llegar dudas, pudiera llegar problemas. De hecho, hay un momento en que nos narra Hechos de los Apóstoles, que San Pablo siente que el Señor no le hablaba más. Y San Pablo como que, y sigue enamorado, pero no lo escucho, ¿dónde estoy? Y el Señor llega y le dice, aquí estoy, ve de nuevo que yo voy contigo, no voy solo. Y de una vez San Pablo, yo voy para allá, y se va con ese impulso y ese amor. Porque es que cuando hablamos con el amor, es un enamoramiento increíble. Nos vamos enamorando cada día más de Él. Nos vamos descubriendo cada día más de Él. Y esa es la experiencia de San Pablo. Lo que hace que San Pablo sea tan apasionado de Cristo es que San Pablo se dejó impregnar de Él, de Dios de tal manera. Y hoy yo te hago una pregunta. Y no quiero que me la respondas, solamente que la escuches. Son dos. La primera, ¿tú te has enamorado de Jesucristo? Quiero que lo pienses. Tú te has enamorado de Jesucristo. Y la segunda, ¿aún sigues enamorado de Jesucristo? Hoy te quiero invitar a pensar en eso. Si me he enamorado de Jesucristo y si aún sigo enamorado de Jesucristo. Es necesario que tú y yo, queridos hermanos, nos enamoremos de Jesucristo. Que nos enamoremos por completo de Él. Y les confieso y les digo que quien se enamora de Cristo ha hipotecado su propia vida, ha hipotecado su existencia. Ya su vida no es suya. Los valores de su vida ya no son los suyos, son los valores de Dios. Y ya tenemos que comenzar a obrar y vivir como Él. Si tú y yo estamos enamorados de Jesucristo, nuestra vida debe reflejarlo a Él. Si tú y yo estamos enamorados de Jesucristo, nuestra vida debe ser un reflejo de Él. Estamos unos apasionados, unos locos de amor por Cristo. Por eso, si te has enamorado de Jesucristo, la gran pregunta es, ¿sigues enamorado de Jesucristo? Porque la vela ahorita se me apagó, tal vez ese amor se ha apagado y es necesario que se encienda de nuevo. Es necesario que ese enamoramiento por Jesucristo se nos encienda por completo. Y a veces dirán algunos o pensarán, no, es que soy muy débil, es que me equivoco mucho, tengo muchas limitaciones, tengo muchos obstáculos. Nada nos puede limitar esto. En la vida de Pablo hubo momentos de miedo, de debilidad, de sufrimiento, de tentaciones, momentos de Getsemaní, momentos fuertes, momentos perseguidos por la misma iglesia, por los mismos apóstoles, por los mismos que debían estar allí. Pero él nunca dejó entrar la duda sobre la identidad que él había recibido. Él se sintió amado por Dios, él se sintió lleno de Dios, él se sintió inundado de Dios.
y él solamente quería anunciar a Dios en todo momento. Él se sabía enviado por Cristo. En sus cartas empieza: yo, Pablo, apóstol de Cristo por gracia de Dios, enviado por Cristo por misericordia de Dios. Él sabía muy bien su identidad, él nunca perdió su identidad, porque lo que le hacía recordar todos los días su identidad es que él había sido conquistado por su amor misericordioso. Porque él lo dice en su testimonio: yo que perseguía a los cristianos a muerte, yo que perseguía a Cristo, incluso estuvo en la muerte de Esteban, que era un compañero de formación de Gamaliel, y él ahí estuvo, y él permitió eso. De hecho, dice, no me acuerdo ahorita el nombre de ese sacerdote, hay un sacerdote que explica que aunque Pablo no tiró ni una sola piedra, el hecho de haber sujetado, el padre Luis Alfonso Cepeda del Campo nos lo decía, que aunque él no tiró ni una sola piedra, el hecho de tener las vestiduras de todos los que tiraban las piedras, él tiró cada una de esas piedras. Porque si él no hubiera sujetado las vestiduras, ellos no lo hubieran lapidado. Y ese Pablo que está allí, sintiéndose conquistado por la misericordia de Dios, que sabe que habiendo sido todo eso, Dios lo amó tanto que le salió al encuentro, él lo único que quiere es que todo el mundo se encuentre con él. Y en una dimensión extraordinaria que me llama mucho la atención, cuando él en la carta a los Romanos, en la carta de los Romanos, él en el capítulo 9, me sorprende lo que dice, porque él está tan enamorado de Cristo, que quiere que todos se enamoren de él, incluso si él se queda por fuera. Eso me impacta mucho ese nivel de amor cuando él le dice al pueblo de Israel, en la carta a los Romanos: les voy a hablar sinceramente como cristiano, sin mentir, y el Espíritu Santo confirma el testimonio de mi conciencia. Siento una pena muy grande, un dolor incesante en el alma. Hasta desearía ser aborrecido de Dios y separado de Cristo, si así pudiera favorecer a los hermanos de mi linaje. Está tan enamorado de ese Dios, tan apasionado de ese Dios, que incluso si él deja de sentirse aborrecido por él, el pueblo completo conoce ese amor tan íntimo, tan hermoso, tan extraordinario que él vivió, él le pide eso al Señor. Esto es algo que a mí me sorprende, porque este mismo San Pablo es el que dice, la carta a los Romanos, capítulo 9, Wendy, el versículo 1 al 3. Carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 1 al 3. Este es el mismo San Pablo el que dice: corro la carrera y para alcanzar la meta, no voy a hacer que yo soy el primero que les predique me quede por fuera. Este es San Pablo, conoce ese amor de Dios tan íntimo, tan hermoso, que ha saturado su vida, que ha impregnado su vida, que ha sido el motor de su anuncio, que él dice: con tal de que mi pueblo lo conozca a él, así yo sea separado. De hecho, esto lo llegó a decir Madre Teresa de Calcuta en los últimos 5 años de su vida. Ella, para los que conocen un poco sobre las moradas, ella duró los últimos 5 años de su vida en la noche oscura del alma. Y ella en un momento frente al Sagrario, frente al Santísimo, le dice al Señor: yo no sé si he perdido mi tiempo. Yo no sé si de hecho tú existes. Pero si tú existes, y por esto que yo estoy sintiendo, yo me condeno, pero todas las personas que he podido ayudar se encuentran contigo, felizmente me condeno. O sea, es tan inmenso ese amor que siente por Dios, que lo único que quiere es que todos lo conozcan, que todos se enamoren, que todos se apasionen. A mí esto es una de las peculiaridades que más me encanta de San Pablo, y es mi gran amigo. Yo soy muy malo para referirme a los santos. A mí me cuesta esa intimidad con los santos. Pero el caso de San Pablo para mí es especial, él es mi amigo. Muchas veces en oración le digo al Señor: Señor, ¿cómo predicaría esto San Pablo? ¿Cómo se pararía él? ¿Cómo brillarían sus ojos cuando hablaba de ti? ¿Cómo es la mirada de San Pablo? Sí, cuando uno ve una persona que, uno hasta sabotea a alguien cuando le gusta a alguien y dice: uy, sí, lo ve y los ojos le brillan. Ahora, ¿cómo sería San Pablo cuando hablaba de ese amor, de ese amado? ¿Cómo sería el semblante de la cara de San Pablo que mostraba eso? Pero ¿qué es lo que sucede? Que esa respuesta a ese amor es de todos los días, es de todos los momentos. Es una presencia amorosa de Cristo
que nos sigue, que nos acompaña en cada momento, que es lo que tú y yo tenemos que pedirle al Señor todo el tiempo. Decía Eladio, yo le digo al Señor, uy, como que qué es lo que hacía que San Pablo fuera así. Era su amor, Eladio, era su presencia, era que Pablo estaba saturado de la presencia de Cristo en su vida, porque cada palabra de Pablo, cada gesto de Pablo era un reflejo de Cristo. El corazón de Pablo era un reflejo del corazón de Cristo. Y a mí esto me sorprende de San Pablo, porque es el único que se atreve a decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo. O sea, véanme a mí, que al verme a mí, ven a Cristo. O sea, a mí esto yo me quedo, wow, qué increíble que una persona pueda decir eso. De hecho, San Pablo se atreve a decir algo que de verdad a mí me da vergüenza con el Señor. Porque San Pablo dice en 2 de Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 15, porque nosotros somos el aroma de Cristo ofrecido a Dios. Imagínense esta dimensión. Tú y yo somos el olor de Cristo. San Pablo se sentía, se sabía y vivía siendo el olor de Cristo, siendo el aroma de Cristo. Yo, Gregory, muchas veces no vuelvo a Cristo, vuelvo a otras muchas cosas. Y no necesariamente a grasa por ser mecánico, ni a gasolina por ser mecánico, sino por causa de mi pecado, por causa de mi miseria. Muchas veces vuelvo a cualquier otra cosa. Y San Pablo, él dice, y nos lo recuerda a ti y a mí, que nosotros tenemos que ser el dulce aroma de Cristo ofrecido a Dios. O sea, que cuando Dios vea a Wendy, vea a Betty, vea a Eladio, vea a Samay, vea a Paredes, no veo los otros 5 que están en la sala, disculpen, pero pues también cuando los veo a ustedes, en ese momento, Dios ve es a Jesús. Este amor envolvió la vida de Pablo en todo momento. Y fue una novedad perenne de Pablo. En todos sus gestos, en todos sus trabajos, en todo para Pablo se convertía en nuevo. Y todo lo que sucedía, hasta los problemas, era una oportunidad nueva para amar. Era una oportunidad nueva para encontrarse con Cristo. Era una oportunidad nueva para anunciar a Cristo. De hecho, imagínense, y Wendy decía algo así como que tanto que recorrió San Pablo, tanto que viajó. Hay un libro de Pepe Prado que se llama El secreto de Pablo, en el cual Pepe explica que San Pablo, desde que conoció a Cristo hasta el día que muere, pasaron aproximadamente 15 años. De esos 15 años, prácticamente 8 años estuvo en cautividad y preso. Solamente estuvo libre 7 años. Y durante, miento, gracias a Dios me corrijo. Desde que conoce hasta que muere pasaron aproximadamente 30 años, un poquito más. Y de esos 30 años estuvo preso más de 15 años. Solamente estuvo libre para caminar aproximadamente, fueron 15 años. Y durante esos 15 años recorrió 15.000 kilómetros. Imagínense usted recorrer 15.000 kilómetros a pie o en barco, pero era a pie más que todo. Y tú y yo a veces nos da pereza ir a la iglesia, a veces nos da pereza ir a evangelizar, a veces nos da pereza tantas cosas, ¿no? Y San Pablo era viajando, anunciando. De hecho, estuvo preso. Y usted ya estando preso nos desanimaríamos, estaríamos tristes. Y el preso estaba tan apasionado por él que decía la palabra de Dios no está encadenada. Y seguía escribiendo cartas, seguía anunciando. Y más, de hecho, gracias a Dios que San Pablo estuvo preso. Porque si Pablo no hubiera estado preso, las cartas de la cautividad no existieran. Esas cartas existen porque él las escribió para enviarlas. Si no, no las tendríamos. Entonces, qué regalo y qué misterio tan grande el de Dios que permite que lo que parecía sufrimiento, parecía dolor, parecía una mala jugada del destino, hacía que Pablo pudiera desde la cárcel venirnos a hablar hoy a ti y a mí. Pero, ¿por qué lo podía hacer? Porque él se enamoró de Jesucristo y todos los días seguía enamorado de Jesucristo. Por eso vuelvo a preguntarte, ¿ya te has enamorado de Jesucristo? ¿Sigues enamorado de Él? Porque si no estoy enamorado de Él, es un buen día para pedirle al Señor que me enamore de Él. Y si ese amor se ha ido apagando, si ese amor se ha ido distanciando, es un buen día para pedirle al Señor que así como la vela que se ha mantenido encendida, que mi corazón siga encendido, enamorado de Jesucristo.
El hablar de Cristo, el hablar de para Cristo, de Pablo, hablar de Cristo, hablar del Evangelio, siempre para Pablo fue nuevo, porque él era nuevo en su amor. Para Pablo siempre renovaba todo, porque él renovaba y reestrenaba todos los días su encuentro y su intimidad con Cristo. Para Pablo siempre, siempre era ver el reflejo de Dios, era encontrarse con Dios. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer hoy en día. Que hay una pandemia, que no puedo trabajar, que no tengo trabajo, que no tengo... Oye, conviértese en una oportunidad, ocúpate hablando con Cristo. Que estás trabajando y mientras que estás trabajando, ocúpate hablando con Cristo. En caso mío, yo soy mecánico y me ensucio muchas veces las manos con grasa y cuando voy a lavar las manos, yo, uy, Señor, así es el pecado en mi vida muchas veces. Por más que intento lavármelo, no se quita. Ayúdame, Señor. A veces estoy aflojando una tuerca que está muy apretada, haciendo un trabajo complicado. Señor, así de terco soy yo contigo. Me aferro tanto a no caminar contigo. Señor, ayúdame. Y que nuestro día a día sea un constante hablar con Él, un constante enamorarnos de Él, un constante decirle, Señor, conquista mi corazón, conquista mi alma, conquista mi vida. Yo quiero ser un apasionado por ti. Yo quiero ser un apasionado por tu amor. Esa es la única manera, mi hermano, que tú y yo podamos vivir esa experiencia que Pablo vivió en cada momento, que Pablo caminó en cada momento. ¿Pero por qué? Porque Pablo siempre le preguntaba a Dios, ¿qué tengo que hacer, Señor? ¿Qué debo hacer? Esto no fue una cualidad de Pablo, no fue una virtud de Pablo, no fue que Pablo fuera, wow, Pablo era así, yo no. Pablo se sentía el pequeño, Pablo se sentía el rechazado, Pablo sentía que, de hecho él dice que él lo decía al inicio, yo fui el último que fui llamado, yo fui el último que me tocó a mí, es más, yo no debería llamarme apóstol, yo soy el aborto, se consideraba. Él se consideraba nada. Y lo que la ciencia del mundo era todo, ha estado con él. Por eso yo hoy vuelvo a preguntarte, ¿te has enamorado de él? Y quiero contarte un cuentico antes de entrar en oración y pedirle al Señor hoy que nos enamore más de él. Te quiero contar un cuentico de una niña. La niña tenía aproximadamente 6 añitos y acompañó a su mamá. Vamos a ponerle nombre a la niña. Ay, aquí hay una familia, ¿verdad? Que está el señor Eduardo, está Wendy, está la señora Betty. Vamos a meterlos a ellos en este momento. La señora Betty con Wendy fueron a comprar algunas cosas. Wendy tenía 6 añitos. Y la señora Betty tenía el dinero de ir a comprar el mercado. Wendy estaba pronto de cumplir años y tenía una tía que siempre le cumplía años, ustedes están en Bogotá, le regalaba 100.000 pesos. Siempre que Wendy cumplía años, la tía le regalaba 100.000 pesos. Wendy dice que me lo regalen. La señora Betty iba con Wendy y Wendy cumplía años la semana siguiente. Wendy vio un collar de perlas falso, un collarcito así de perlas, muy bonito. Y Wendy empezó, mamá, cómpramelo, yo lo quiero. La señora Betty le decía, no, pero es que tengo lo del mercado, no tengo para más. Mamá, yo lo quiero. Y le dice, costaba 200.000 pesos, imagínense. Y era falso, de paso era falso, ¿no? Era de perlas. La señora Betty le dice, vamos a hacer una cosa. Tu tía la próxima semana te va a regalar 100.000 pesos. Tu papá y yo te regalamos 100.000 pesos. Y te presto 100.000 pesos. Y cuando tu tía te dé el regalo, la próxima semana, esos 100.000 pesos, tú me los das. Y así, tu papá y yo te regalamos la mitad y tu tía te regaló la otra mitad. Y Wendy, sí, mamá, yo lo quiero. Y se fue toda contenta. Compraron el collar, llegaron esa noche a la casa y el señor Eduardo vio la alegría de Wendy por ese collar de perlas. El señor Eduardo siguió trabajando. A la semana siguiente llega el señor Eduardo y le dice en la noche a Wendy con 6 añitos, Wendy, ¿quieres que te cuente un cuento? Y Wendy, sí, papi, sí, toda contenta. Se va a la habitación, llega el papá, el señor Eduardo, y le cuenta todo el cuento. Cuando termina el cuento le dices, ¿me amas? Sí, papi, yo te amo muchísimo, demasiado, papi, te amo hasta el cielo y más allá. Le dice el señor Eduardo, ¿me amas tanto como para regalarme ese collar? Wendy lo mira, uy, papi, no me pidas el collar. Yo te amo mucho, pero no me pidas el collar. Tranquila, mi amor, tranquila, no te preocupes.
Pasó la semana completa, vuelve el señor Eduardo. Wendy, ¿te quieres que te cuente un cuento? Sí, sí, papi, cuéntame un cuento. Entran a la habitación, le cuenta el cuento. Cuando termina el cuento, le vuelve a decir el señor Eduardo, Wendy, ¿me amas mucho? Y la Wendy saca por dónde venía y lo mira. Sí, papi, te amo mucho, te amo mucho. Bueno, regálame ese collar. Ay, papi, no, el collar no. Para hacerlo un poquito más visual, no es un collar. Aquí tengo un diario muy bonito. Una camándula. No, papi, no. Te amo, pero no me pidas el collar, papi. Ah, bueno. Se va el señor Eduardo. Pasaron 15 días, ahorita no lo hizo tan seguido el señor Eduardo. Y vuelve y le dice, papi, Wendy, ¿quieres que te cuente un cuento? Y Wendy ya lo mira todo serio. Sí, cuéntame. Ya Wendy se había dormido, ¿no? Cuando se era muy astuta esta niña de la historia. Llega, le cuenta el cuento. Y le dice, ¿me amas? Y le dice Wendy, sí, papi, te amo mucho. Wendy, ¿me das tu collar de perlas? Sí, papi, aquí está mi collar de perlas. Yo te amo mucho más que este collar de perlas. Y se lo entrega. Y en ese momento el señor Eduardo saca de su bolsillo una cajita así hermosísima. Cuando lo abre, estaba un collar de perlas preciosa, verdadero y real. Y dice, el día que me di cuenta que había gustado tanto ese collar, al día fui y te compré este collar para ti. Original, pero no te lo había regalado, porque no estabas en capacidad para valorar el regalo que te quería dar. Ese día, Wendy recibió un collar de perlas precioso de parte de su padre. Hoy, Dios quiere regalarnos a nosotros, porque es Dios verdad. Tú y yo tenemos que dejar eso que es para Dios. Yo no sé ese collar de perlas en el que yo estamos cerrados. Yo no sé cuál es esa seguridad o esa situación que te aferra tanto a algo y no deja que te puedas apartar por completo de Dios. Yo no sé cuál es esa situación, pero tú y Dios sí la sabe. Por eso esta noche vamos a pedirle al Señor que nos podamos enamorar de Él como San Pablo se enamoró. Que a la tribulación, ante la circunstancia, ante lo que sea, quieras conocer su verdadero amor en plenitud, su amor en totalidad. Que hoy tú podamos decirle al Señor, quiero enamorar. Eso dice Cantar de los Cantares. Atráeme en pos de ti, Señor. Vamos todos a la oración. Que hoy tú y yo podamos pedirle al Señor que nos atraiga su presencia, que nos atraiga amor. Y para eso nuestra hermana María nos va a ayudar con este canto. Mientras Maranta, tú y yo podamos orar, tú y yo podamos pedir al Señor que le entreguemos eso que nos tiene atado para que nos atraiga su amor, su presencia. Y nos vemos por completo de Él. Mejor que el vino es tu amor, Señor. Mejores son tus besos, mi Dios. Un hombre cual perfume se acerca y me enamora de ti. Mejor que el vino es tu amor, Señor. Mejores son tus besos, mi Dios. Un hombre cual perfume se acerca y me enamora de ti. Atráeme en pos de ti, Señor, y correremos a tu habitación. Nos posaremos juntos y cantaremos la canción. Mejor que el vino es tu amor,
mejor que el vino es tu amor, Señor. Mejor que el vino es tu amor, Señor. Alimento de ti, Señor. Correremos a tu dirección. Nos gozaremos juntos y cantaremos la canción. Mejor que el vino es tu amor, Señor. Mejor que el vino es tu amor, Señor. Señor, ven a tomarnos en esta noche, amado Jesús. Tú conquistaste el corazón del apóstol Pablo, a tal manera de que su corazón era un reflejo perfecto de ti. Su mirada era ver tu mirada, sus pensamientos eran sus pensamientos. Las acciones llegaron a ser palabras. Yo te pido que mires con misericordia, mi Jesús, a cada uno de los que estamos reunidos en esta transmisión, en este momento especial del anuncio apasionado del encuentro contigo. Así como conquistaste el corazón de San Pablo, Señor, hoy te suplico desde lo íntimo de tu corazón que vengas a conquistarnos a nosotros, Señor. Que lo conquistes de tal manera como lo conquistaste. Ven y renueva en nosotros ese amor, esa mirada. Que hoy este collar de perlas falsos que hemos vivido y conocido plenamente, Señor. Que hoy nos abramos y lo entregamos a Dios. Verdadero regalo de todo. Que nuestras seguridades, que nuestra fortaleza, que lo que creemos de nosotros que debe ser, Señor, hoy te lo presentamos. Que hoy nos derribes del caballo de las seguridades que tenemos, esas seguridades económicas, esas seguridades sociales, esas seguridades familiares, Señor, todas esas seguridades te las presentamos y te damos permiso que nos derribes para que tú seas nuestra única seguridad, Señor. Que tú nos atraigas en pos de tu presencia, que tú nos atraigas en pos de tu mirada. San Pablo, de tenerlo todo pasó a tener nada, pero todo lo que había tenido antes, que era todo, lo consideró basura por ti. Hoy damos un ardiente deseo por ti, Señor. Te consideramos nada lo que hemos aprendido, lo que hemos vivido, y que nuestro gran tesoro nuevo sea tu encuentro, Señor. Ven a renovar en todo lo que estamos aquí, Señor, ese encuentro contigo. Ven a renovar en cada uno de nosotros esa mirada, ese primer momento de habernos llamado a ti, Señor. Y crea en nosotros ese ardor que transforma la vida para siempre. Ese ardor que nos inunda por completo, Señor, para anunciarte a ti, para amarte a ti, que nuestra vida sea un reflejo de ti, Señor. Que comencemos a hacer ese dulce aroma de ti, ese dulce aroma de tu presencia, Señor. Ven a traernos a tu presencia, porque mejor que el vino es tu amor, Señor. Mejor que mi seguridad es tu amor, Señor. Mejor que mis trabajos, mejor tu amor, Señor. Mejor que todas mis seguridades, eres tú mejor, Señor. Que hoy, mi Jesús, ven a conquistarnos a nosotros. San Pablo, tú que fuiste ese corazón apasionado, intercede hoy ante Jesús. Intercede hoy que cada uno de nosotros nos apasionemos por Cristo como tú te apasionaste, Señor. Hoy te pido, San Pablo, que vengas a ser el mejor amigo de cada uno de nosotros. Hoy te pido, San Pablo, que vengas a interceder por cada uno de nosotros. Que tú seas ese apóstol, porque tu mirada al hablar de Cristo, San Pablo, tenía que brillar esos ojos como un verdadero enamorado. Que nuestros ojos tengan ese ardor en la mirada que tú tuviste, San Pablo. Pero que nuestro corazón palpite con esa frecuencia, con ese amor, que ya no querramos nada que no sea Cristo, así como tú, San Pablo. Hoy te suplico, San Pablo, que nos vayas preparando para que el martes que celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo, que ese martes nuestro corazón arda, palpite, que nuestro corazón se sature de ese amor, pero pon profecía en los labios de cada uno de nosotros, amado Señor, como lo pusiste en San Pablo, para que cada vez que nos paremos a predicar, a anunciar, a evangelizar, a ser testigos tuyos, tengamos esa profecía en los labios para anunciarte a ti, para anunciarte con tu amor, con tu mirada, y que lleguemos a enamorarnos tanto de ti, Señor, que llegamos a decir como San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Pero esto solamente lo vamos a lograr
si tenemos una vida íntima. Que ya no nos importe el cansancio, que ya no nos importe no dormir, no comer, no descansar, sino lo único que nos importa es estar Cristo, como le importó a Pablo. Que Pablo consideró todo basura, que hoy tengamos esa misma pasión, una pasión por ti, Señor, de tal manera que nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros sueños se reflejen en ti y que lleguemos a ser ese verdadero aroma de Cristo. Por eso hoy te insisto una vez más con este canto, que me atraigas en pos de ti, Señor. Atráeme a esa habitación, atráeme a ese encuentro contigo, atráeme a esa intimidad contigo, atráeme a enamorarme de ti, de tal manera que mi vida sea un reflejo tuyo. Que mejor que el vino es tu amor, Señor. Tú eres lo mejor de cada uno de nosotros. Ven a conquistarnos una vez más, Señor. Ven a conquistar por primera vez a los que aún no han sido conquistados. Y ven a reconquistar una vez más el corazón de cada uno de los que ya hemos sido conquistados por ti, Señor. Que corramos junto a ti a la habitación. Porque mejor que el vino es tu amor, Señor. Mejor que el vino es tu amor, Señor. Mejores son tus besos, mi Dios. Un hombre igual perfume se acerca y me enamora de ti. Mejor que el vino es tu amor, Señor. Mejores son tus besos, mi Dios. Un hombre igual perfume se acerca y me enamora de ti. Atráeme en pos de ti, Señor, y correremos a tu habitación. Nos gozaremos juntos, cantaremos la canción. Mejor que el vino es tu amor, Señor. Porque el vino es tu amor, Señor. El Rey está sentado en su olivar. Mi carro de perfume me da. Que dulce es mi amado, mi vida cautivado para él. Atráeme en pos de ti, Señor, y correremos a tu habitación. Nos gozaremos juntos, cantaremos la canción. Porque el vino es tu amor, Señor. Porque el vino es tu amor, Señor. Atráeme en pos de ti, Señor. Y correremos a tu habitación. Nos gozaremos juntos, cantaremos la canción. Mejor que el vino es tu amor, Señor. Porque el vino es tu amor, Señor. Contigo, Señor. Toda mi vida la has cautivado en tu presencia, mi Señor. Tú has cautivado el corazón de cada uno de nosotros, mi Jesús. Hoy te pido, mi Señor, que de los que estamos reunidos vengas a cautivar nuestro corazón con tu presencia, Señor. Que si hay algún hermano que no se ha sentido enamorado, y Señor, que hoy cautive su corazón,
y lo enamores por completo de ti. Y si aquí hay hermanos que se han enamorado de ti, pero en este momento su amor está apagado, su amor está débil, yo te pido, Señor, que lo cautive por completo, que lo enamores por completo, que lo satures por completo. Si hay hermanos que se sienten en esa plenitud de estar enamorados de ti, Señor, síguelos conquistando y no permitas que salgan de allí nunca. Pero hoy te pido, mi Jesús, que vengas a conquistarnos por completo, ven a cautivarnos. Que todas las experiencias de nuestra vida se conviertan en una opción nueva para amar y para anunciarte a ti, Señor. Que todo lo que podamos vivir, que todas las dificultades, que todos los problemas, que todas las enfermedades, que todas las angustias, que todas las alegrías, que todo, Señor, absolutamente todo en nuestra vida se convierta en una ocasión para amarte a ti, para amar a los demás y para anunciarte a ti, Señor. Ven y conquístanos, mi Jesús. Conquístanos como conquistaste a Pablo. Conquístanos para que nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras mentes tengan el dulce aroma de tu presencia, el dulce aroma de tu amor, el dulce aroma de tu mirada, Señor. Ven y conquístanos, mi Jesús. Conquista nuestros corazones para que nosotros también seamos apasionados por ti y podamos ser como San Pablo, de que podamos vivir ese anuncio apasionado del encuentro contigo, Señor. Y que todos los días te podamos decir a ti qué quieres que haga, Señor. ¿Dónde necesitas que hable de ti? ¿Dónde necesitas que muestre tu amor? ¿Dónde necesitas que transmita tu presencia, Señor? Y que toda nuestra vida sea un reflejo de esto. Voy a invitar a mi hermana Maya que vuelva a hacer una vez más este canto. Y que allí donde tú estás, en esa habitación, precisamente si estás en una habitación o en una sala donde tú estás, con el micrófono apagado, puedas cantar esta canción. No te preocupes si cantas feo o si cantas bonito. Aquí en este momento no se trata de la melodía de tu voz, sino de la melodía de tu corazón, esa melodía de un corazón enamorado que hoy le canta al amor, diciéndole que lo traiga en su presencia. Cántale esa canción al Señor y mientras la cantas tú a Él, que es el Señor cantándotela a ti, corriendo, porque cuando tú le dices a Él que te atraiga a su presencia, Él ya está allí en esa habitación abrazando. Pues adelante, Mayra, y vamos todos a cantarla. Si no te la sabes, ve repitiéndola después de Mayra, pero cantemos en el Señor en este momento, para que el Señor conquiste por completo nuestra vida y nos atraiga a su presencia. Mejor que ti es tu amor, Señor. Mejores son tus besos, mi Dios. Un hombre cual perfume se acerca y me enamora de ti. Mejor que ti es tu amor, Señor. Mejores son tus besos, mi Dios. Un hombre cual perfume se acerca y me enamora de ti. Atráeme en pos de ti, Señor, y corremos a tu habitación. Nos gozaremos juntos y cantaremos la canción. Mejor que el vino es tu amor, Señor. Mejor que el vino es tu amor, Señor. El Rey está sentado en su rival. Milagro de perfume me da, que desde esta mano mi vida
lejos de ti, Señor. Y correremos a tu habitación. Nos gozaremos juntos y cantaremos la canción. Mejor que el vino es tu amor, Señor. Mejor que el vino es tu amor, Señor. Mejor que el vino es tu amor, Señor. Que ha pasado el invierno, las lluvias han cesado, están brotando las flores, el tiempo fue mágico, porque el arroyo del agua se dejó de los tambores, el perfume de la primavera inundado. Levántate, amada mía, levántate, hermosa mía, ven a mí que te hablo, ven a mí que te amo, levántate, amada mía, levántate, hermosa mía, ven a mí que te hablo, ven a mí que te amo, ven a mí porque el invierno no ha pasado.
mía, paloma mía, quien cuidas en los juegos de las reñas, en las piedras de la roca. Déjame ver tu figura, déjame ver tu presencia, déjame escuchar tu voz, es muy dulce tu voz. Déjame ver tu figura, déjame ver tu presencia, déjame ver tu mirada, déjame escuchar tu voz. Levántate, amada mía, levántate, hermosa mía, ven a mí que te hablo, ven a mí que te amo, ven a mí porque el infierno ya me ha cesado, ven a mí porque te amo. Hermano, prenda el micrófono. Qué hermoso ver los detalles de Dios. Qué hermoso ver cómo cuando nosotros le suplicamos al Señor que nos esté corriendo el encuentro y nos pueda decir que nos levantemos a Él. Y de manera especial la canción nos dice, déjame escuchar tu voz. Es tan dulce tu voz. Qué hermoso que hoy Jesucristo, algo de amor por ti y por mí, nos dice en esta noche. Déjame escuchar tu voz. Esta voz. Una invitación de parte de Dios. A estar allí, a dejarnos arder. Nos dice que nos levantemos, porque el tiempo malo ha pasado. Y este es el tiempo de Él. Te invito, mi hermano, desde lo íntimo de mi corazón. Dejémonos amar por Dios. Dejémonos amar por Él. Dejémonos impregnar por completo de Él. Dejémonos que nos regale ese collar hermoso de su amor. Ven a suplicarnos en esta noche que nos dejemos amar, que nos dejemos alcanzar por Él. Es la súplica de un Dios que te ama. Es la súplica de un Dios amor que está loco de amor por ti y solamente quiere amarte y que te dejes amar para que tú seas aquí en la tierra, para que no seamos ese aroma de presencia, ese aroma de su mirada, ese aroma de su bondad. Más hermoso que el Señor quiere estar con nosotros. Nos invita a estar con Él. Porque el tiempo bueno ha llegado y es el tiempo del amor de Dios en tu vida. En este momento de la historia es el tiempo de Dios en tu corazón, en mi corazón, conquistados por Él, abrazados por Él y saturados por Él.